Vamos a sumergirnos hoy en una de las épocas más decisivas de la literatura latinoamericana. Un tiempo en el que escribir, literalmente, era construir una nación. A ver, pensemos en esto. Después de las guerras de independencia, América Latina era básicamente una página en blanco. Ya no eran colonias, sí, pero ¿qué eran entonces? No valía solo con tener nuevas leyes o nuevas fronteras. Hacía falta un alma, una historia que todos sintieran como suya, una voz propia. Y esa voz, curiosamente, la encontraron en el romanticismo. Pero ojo, es súper importante entender que este no es el romanticismo que tenemos en mente, el de los castillos góticos en Europa y los amores trágicos. No, no. En Hispanoamérica, el movimiento fue una herramienta. Mientras que en Europa era una rebelión artística centrada en el yo, en el individuo, aquí fue un grito político, un proyecto para forjar una identidad de todos. Y la naturaleza no era un paisaje bonito para pasear, que va, era una fuerza salvaje inmensa que definía el carácter de la gente. Y así, pues entramos en la primera fase de esta historia, la búsqueda de una voz propia. Fue un esfuerzo enorme, a veces casi desesperado, de todo un continente intentando responder a la pregunta del millón: ¿quiénes somos ahora? El punto clave aquí es la urgencia que tenían. Hay que imaginarse la situación. Naciones recién nacidas, súper inestables, buscando un pegamento que las uniera de verdad, más allá de lo militar. Necesitaban sus propios mitos, sus héroes, sus paisajes, cosas que la gente pudiera señalar y decir, esto es nuestro. En definitiva, necesitaban una literatura que hablara de ellos, de sus problemas y de sus esperanzas. Pero, claro, esta búsqueda de una voz no fue un debate tranquilo y académico, ni mucho menos. Se convirtió en una auténtica batalla de ideas, una guerra, donde la pluma se usaba como una espada y las novelas eran las armas. Y la munición para esta batalla fue un concepto que llamaron libertad literaria. La idea era radical para la época, ¿eh? Decían, basta ya de copiar los modelos de España. Es que no se puede describir la pampa argentina con el lenguaje de los campos de Castilla. No tiene sentido. Hacía falta un lenguaje nuevo para una realidad completamente nueva. Y esto nos lleva directos al corazón de todo el conflicto. Prácticamente todo el debate político y cultural del siglo XIX en Hispanoamérica se puede resumir en estas dos palabras. ¿Qué camino había que seguir? ¿El modelo europeo? ¿El de las ciudades? ¿El civilizado? ¿O había que aceptar y construir a partir de la propia realidad rural, mestiza, la bárbara? Y esta cita es que lo clava. Sarmiento, en su obra clave, Facundo, no solo está describiendo a un caudillo de provincias, no, está poniendo sobre la mesa la pregunta que atormentaba a toda una generación de intelectuales. Es una pregunta sobre el destino de un continente entero, ni más ni menos. En esta corriente más política hay dos nombres que son los pesos pesados. Por un lado, Sarmiento, que como vemos analiza ese gran dilema nacional, y por otro, José Mármol con Amalia. Él utiliza la novela romántica como un arma así directa para denunciar la dictadura de Rosas en Argentina. Ambos usaron la literatura no para evadirse de la realidad, sino para plantarle cara. Pero claro, para construir una nación no basta solo con la política y los debates. Hacía falta tocar la fibra sensible, llegar al corazón. Y por eso el romanticismo también supo hablar de la persona, del amor y de esa conexión tan profunda con la tierra, con el paisaje americano. Porque es que para construir una identidad no solo hacen falta discusiones políticas, también hacen falta emociones que se puedan compartir. Se necesitaba una historia que emocionara, una historia de amor y de pérdida que se sintiera de allí, que se sintiera propia, americana. Y esa gran historia es María, del colombiano Jorge Isaacs. A simple vista parece la novela romántica perfecta. Un amor de juventud, puro, imposible, que acaba en tragedia. Pero si se rasca un poco, es mucho más que eso. El paisaje del Valle del Cauca no es un simple decorado, es un personaje más de la historia. Y ese amor imposible es también la crónica nostálgica de un mundo que se estaba acabando, el de la vieja aristocracia dueña de las tierras. Y con esto llegamos ya a la síntesis final, al punto donde todo encaja. ¿Cómo se unieron esa espada de la política y el corazón del sentimiento para dar forma, por fin, a una identidad escrita? Pues la clave es justo esta. En obras como María, el sentimiento se funde con la tierra. El amor por una persona se transforma en amor por un paisaje, por una forma de vida. Al leer estas novelas, los latinoamericanos no solo se emocionaban con la trama, sino que aprendían a amar su propio entorno y a verse reflejados en él. Estaban literalmente escribiendo su propia identidad en las páginas de sus libros. Y esta es la pregunta que se queda ahí flotando en el aire. Desde Sarmiento hasta García Márquez, de la pluma como espada a las mariposas amarillas. Quizás esa búsqueda que empezó con el romanticismo es en realidad una tarea que nunca termina, una identidad que sigue, todavía hoy, escribiéndose.